unos lindos meses de poder estudiar la palabra del Señor en Romanos. Y ya estamos terminando. Voy a leerlo, voy a tratar de ser lo más rapidito posible, está medio complicado el texto, harto nombre difícil, pero son 27 versículos para que podamos tener un poquito el contexto. Dice así, el capítulo 16, les pido que me sigan ahí con la lectura. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrónico, a Flegonte, a Hermas, a Petrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorios a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jason, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Voy a apagar esto que me siento muy incómodo. Así que les pido perdón. Voy a tratar de hablar un poquito fuerte. Y había dejado mi vasito de agua ahí en la banca para traerlo. Si alguien me lo facilita, se lo agradecería. No sirvo para ser Chayanne. Me falta todavía. ¿Le gustó algún nombre, no? Tengo que decirle a mi esposa que creo que le vamos a cambiar el nombre a nuestro hijo.
Ya no se va a llamar Lucas. Filólogo. A veces podría entrar en nuestro cuestionamiento. ¿Cómo? Dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia. ¿Será que estos nombres nos ayuden a redarguir, enseñar? ¿Qué quiere? ¿O será que esta parte, este capítulo no es inspirado por Dios? Y a la verdad que mientras pasaban estos días de estudio para prepararme para este sermón, me daba cuenta de que toda escritura es inspirada por Dios. No hay equivocación en las palabras de Pablo a Timoteo, sino que el Señor tiene algo importante que enseñarnos en esta mañana, a pesar de que puede ser un poco aburrido de repente llegar a tanto nombre y empezar que uno como que, a ver, ¿a dónde cambia la narrativa de este texto? Y llegamos a los versículos 18, 19. Pero Dios quiere entregarnos algo hermoso para concluir. Y sin duda Pablo también lo pensó, y Dios mismo que inspiró a Pablo quería concluir esta hermosa epístola con una hermosa conclusión. Y yo, bueno, tenía un PPT, pero ahora aquí está un poquito más chico, así que no quise traer que hay el computador. Y ahí le había puesto a este sermón, bueno, le he puesto a este sermón más que una simple conclusión. ¿Ya? Y porque, o sea, uno, dentro de los sermones que hemos tenido, hemos visto tanta gloria de Dios, hemos visto tanta majestad de Dios, de cómo Él se ha querido revelar a nosotros, de cómo Él ha tenido todo siempre bajo su poder, que no podría ser de otra forma el capítulo 16. Y quiero enfocar este primer punto de este sermón del versículo 1 al versículo 16. Del versículo 1 al 16, básicamente donde se encuentran todos los saludos. Y ustedes dirán, ¿qué hay en estos nombres? Pablo nos quiere enseñar, o sea, desde el capítulo 1 él nos vino manifestando la revelación del Evangelio. Que este Evangelio ha servido para vida para muchos y ha servido para condenación para otros. Y que por la gracia de Cristo y por la fe depositada en nuestros corazones, nosotros hemos alcanzado salvación. Y en los capítulos 2 en adelante, él empieza a pedirnos frutos de la salvación que hay en nuestros corazones. En la comunicación con nuestros hermanos, en el relacionarnos con nuestros hermanos, y no solamente con nuestros hermanos, sino que también con los que no son nuestros hermanos. Con todo el mundo, con nuestras autoridades. Con todos el Señor nos ha venido diciendo cómo debemos comportarnos. Básicamente diciendo que todo esto es fruto de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Y si nosotros vamos a la lista de nombres que nos encontramos del capítulo 1, en el capítulo 16, del versículo 1 adelante, hay frases muy particulares que Pablo quiere resaltar y empieza a repetirlas en cada vez que menciona a estos hermanos. Por ejemplo, vamos al versículo 2, cuando empieza a hablar de la hermana Febe, y dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos.
y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos perdón, que ella en cualquier cosa que sea necesario de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice, que la recibáis en el Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Y así empieza a nombrar a cada uno de los hermanos. Dice, saludad a Andrónico, a Junío, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y los que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces nos empieza a mostrar que ser cristianos, que ser hijos de Dios, que ser salvos es estar en Cristo. Estar en la salvación no es un mero hecho de que Dios llegó y depositó la salvación en tu corazón y dice, nos vemos de aquí a cuando yo venga. La salvación es Cristo mismo. La salvación es Él. No por nada, 1 de Juan capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pablo está dando una conclusión y mostrándonos que Cristo es todo, que no hay nada fuera de Él, que lo más importante que debiera resaltar en nuestras vidas es conocer de Él y mostrar que Él habita en nuestros corazones. Ser cristiano es estar unido a Cristo por la fe. Ser cristiano es, y lo veíamos en el otro día en el grupo pequeño, es que Dios mismo y la Trinidad habite en nuestros corazones. Dios ha querido estar unido a nosotros. Dios ha querido habitar en nuestros corazones. Ahora, mediante la fe depositada en nuestros corazones, eso significa estar en Cristo. Eso significa que seamos una comunidad. Lo veíamos con los catecúmenos hoy día. Eso significa que seamos un cuerpo. Y esto unía a la iglesia de Roma con Pablo. Quizás Pablo no lo conocía, no había podido ir. Él se enteraba de ellos por hermanos que misionaban, y están, por ejemplo, Priscila y Aquila, que están un poquito más adelante, que eran misioneros y entregaban el evangelio y llevaban noticias, y Pablo por eso conoce a los hermanos, por eso sabe sus nombres. Pero lo que los unía era Cristo mismo. Lo que nos une a nosotros es Cristo mismo. Cristo es todo. Dice este gran predicador Sproul, que Cristo es nuestro representante federal. En Él nosotros fuimos representados. Si nosotros vamos a los capítulos anteriores, en Romanos capítulo 6 dice que hemos sido muertos, hemos sido sepultados y resucitados en Cristo para andar en novedad de vida, para andar como hijos de Dios, para andar como verdaderos cristianos. Esa es la razón de la justificación. La razón de la justificación de que este viejo Daniel, este viejo hombre que violó la ley de Dios, que pecó y era digno de muerte. La razón es que podamos vivir en Cristo. Es que Cristo venga a habitar completamente en nosotros. La razón de la justificación
de que hayamos sido representados en Él, de que hayamos sido muertos juntamente con Él, es de que Él venga a habitar completamente en nuestros corazones. Él murió por nosotros y ya no hay deuda que pagar. Ya no somos condenados. Ya Él pagó todo lo que tenía que pagar. Por eso ahora nosotros podemos seguirle libremente. Por eso ahora Él nos ha dado esta libertad de poder seguirle ahora con toda nuestra devoción a Él. Y por eso Pablo hace hincapié en todos los frutos que Él nos pide de los capítulos 12 al 15. Dice, ya los dejé libre de la ley del pecado. Ya no hay condenación para ustedes. Porque yo vine a habitar completamente en ustedes. Eso es estar en Cristo. Y Pablo se los quería hacer resonar a los hermanos. Ustedes, los hermanos que están mencionados en estos primeros 16 versículos, eran líderes de la iglesia. No era toda la iglesia, era aquellos que lideraban la iglesia. Y le dice, ustedes hermanos, ahora ustedes están en Cristo. Ahora ya no están bajo condenación. Y ahora como están en Cristo, tienen que producir obras de santidad en ustedes. Ahora es posible todo lo que yo les he pedido, porque ya no están bajo la esclavitud de la ley. Todo lo que yo les he pedido es posible. Ya no son cosas imposibles, porque yo habito completamente en ustedes. Eso es estar en Cristo. Efesios capítulo 2. Las bendiciones que hemos recibido por estar en Cristo son mucho más que, como decía delante, esta salvación, como que la salvación es mucho más grande. Dice, pero que, del versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, fuimos muertos al pecado por su muerte. Fuimos sepultados cuando Él fue sepultado, pero también recibimos vida juntamente con su vida, cuando Él resucitó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En Cristo hemos heredado todas las cosas. Por algo Romanos capítulo 8 dice que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, lo que Pablo quiere decirnos, no hay otra cosa más maravillosa que Él. No hay algo más importante en quien debe centrarse nuestra atención, sino solamente en Él. Cristo es suficiente. Cristo es todo. Fuiste muerto al pecado y fuiste resucitado por Él. Hoy día nosotros hemos heredado, como decía, todas las cosas porque hemos recibido la vida y hemos sido coherederos con Cristo. La salvación es más que un simple regalo que nos da pase a la vida eterna. La salvación, más que
librarnos del sufrimiento eterno. La salvación es vida y la vida en Cristo. Y es vida eterna porque nosotros estamos en Él. Tenemos que entender que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que viviremos y algún día heredaremos, está sustentado únicamente en el Señor. Efesios, capítulo 1, capítulo anterior dice, bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy nosotros somos mirados como amados delante de Dios por Cristo. Como yo, dice Dios, como yo amo a mi hijo, yo te puedo amar a ti. Dios nos bendijo con toda bendición, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pablo quiere entregarnos esta conclusión. Sí, está todo, yo preparé todo, este Dios soberano que gobierna todas las cosas, pero todo es posible mediante Jesucristo. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el sustentador de tu fe y un día nos llevará a una gloria eterna. En el segundo punto, quiero que podamos ver de los versículos 17. En la otra Biblia era más fácil porque tenía título. Esta no tiene título. Al 24. 17 al 24. Y cambia rotundamente Pablo de tema. Pareciera que estaba todo bien, estamos terminando, y de repente dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La iglesia del Señor nunca dejará de estar en este peligro. La iglesia del Señor, por más hermosa que esté adornada de dones espirituales, porque la iglesia de Roma estaba adornada de dones espirituales. Si nosotros vamos al capítulo 15, que le tocó predicar a nuestro hermano Cristian, en el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, estáis llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, había frutos en la iglesia de Roma. Y los versículos posteriores al que estábamos leyendo, dice, estoy contento porque en todas partes se está conociendo de vuestra obediencia. O sea, era una iglesia hermosa, con frutos. Pero no por tener todos estos frutos, estaban exentos de padecer de estos profetas, falsos profetas. Y hoy día nosotros en nuestros tiempos estamos en ese peligro. Si bien por misericordia del Señor, el Señor cuida este lugar, pero la tecnología permite que muchos lleguen a nuestros oídos. Es fácil colocar YouTube y encontrarnos con cualquier cosa. Y que nuestros oídos, porque dice que son oradores elocuentes, que quieren engañar,
que son capaces de persuadir. Entonces, vivimos y estamos en medio de estos peligros. Y Pablo les viene a decir, yo sé que ustedes están llenos de conocimiento, están llenos de bondad, que son capaces de amonestarse, su obediencia es conocida en todas partes, pero tengan cuidado de estos falsos profetas. Mateo capítulo 7. Versículo 15, el mismo Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es importante, hermanos. Es importante que nos cuidemos. Hoy día miles y miles de hombres van al infierno porque han abrazado un evangelio distorsionado de estos falsos profetas. Que hombres que el enemigo mismo ha utilizado para desviar de este evangelio centrado en Jesucristo. Yo conversaba con los hermanos, hay doctrinas fundamentales en nuestra fe y algunas doctrinas en las que quizás algunos no podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, supra, infra, quizás algunas nunca vamos a estar de acuerdo. Pero que somos justificados por intermedio de Jesucristo, por la fe en nuestros corazones y que Él, y por intermedio de Él heredamos todas las cosas. Eso no puede variar. Eso tiene que estar en la fe de todos nuestros corazones. Porque el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación y para nuestra santificación. Esa es la importancia real del Evangelio. Si el Evangelio se distorsiona nuestra salvación y se distorsiona completamente nuestra salvación, nuestra santificación. Por eso el enemigo, el diablo, y imagínense la importancia o la relevancia que tienen estos versículos, no porque está el nombre del diablo. Pablo es la única parte que nombra al diablo en esta parte. Actuando en contra del Evangelio. De distorsionarlo, de entregarlo de una mala forma, de diluirlo. Porque sabe que de eso depende nuestra salvación y nuestra santificación. Es necesario. Pablo le está hablando a los líderes. Como le decía delante, ellos son los líderes. Pablo le está hablando a los líderes, tengan cuidado, estén alerta de que ningún falso profeta se meta en medio de esta congregación, que destruya lo que está pasando en esta iglesia. Las confesiones de fe, los catecismos, no son mayor de importancia que la Biblia, pero han venido a ayudarnos a normar qué entendemos nosotros de la Biblia. Por eso es bueno ser de una iglesia confesional. Somos bendecidos al ser de una iglesia confesional, al entender que a través de cientos de años se ha estudiado de tal forma que todos podamos unidos saber interpretar las escrituras y qué entender de ellas. Que la salvación depende únicamente de Cristo. Hace algunos meses atrás, estábamos todos distanciados por el COVID. Llegó un bicho que vino a invadir, a destruir, y se inventaron protocolos, cuál era la mejor forma. Después se fue viendo que algunos protocolos no eran necesarios, como que nos bañaran en la puerta antes de entrar a la casa.
Pero se hizo todo lo necesario para que este virus dejara de destruir. Pablo está diciendo, estén alerta. Sean porque dice que sean en los versículos siguientes, dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, Dios nos manda a ser ingeniosos, a estar alerta, a como decir, inventemos un protocolo para que nada llegue a infectar a nuestra congregación de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Pero todo esto acabará. Todo esto se terminará. Estas preocupaciones se terminarán. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este Dios de paz, este Dios soberano que gobierna todas las cosas, este Dios de paz algún día traerá paz completa a nuestros corazones. Hoy día, sí, tenemos que vivir preocupados de muchas cosas. En nuestra vida cotidiana y tanto también de nuestra vida eclesial. Vivimos preocupados de muchas cosas como estas. De estar preocupados, de ser diligentes en que no lleguen falsas doctrinas a nuestra iglesia. De ser puros bíblicamente. Pero un día se acabará esta preocupación. Porque el Dios de paz dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nosotros entendemos que en la cruz del Calvario, Cristo puso este pie sobre la cabeza de la serpiente. Pero un día dice que su victoria va a ser nuestra victoria. ¿Se dan cuenta que todo está en Cristo? Pablo quiere decir, céntrate en Él. Vive en Él. Gózate en Él. Sufre por Él. Santifícate por Él. ¿No vale la pena esto? ¿No vale la pena Cristo? ¿No es suficiente para que nos rindamos completamente nuestros corazones a Él? En Cristo, un día obtendremos completamente victoria sobre Satanás. Su victoria será nuestra victoria. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, dice que va el Cordero delante. Dice que atrás van todos sus millares, aquellos que han triunfado con Él. En Cristo nosotros obtendremos una completa victoria. Este Dios soberano que gobierna todas las cosas traerá completa paz a nuestros corazones. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todo es gracia. La gracia ha sido derramada en sobremanera en nuestros corazones a través de Cristo. Por eso es importante recordar lo que decía Cristian la semana pasada. No son tus logros. No eres tú el que produce buenas obras, sino que Cristo las ha preparado de antemano para que tú andes en Él. No son tus capacidades. No eres tú, es el Señor que ha obrado en tu corazón. Y todo lo que has hecho y todo lo que harás solamente es Cristo obrando en tu corazón. Siempre es Él. Cristo, la gloria de Dios revelada a nosotros. Un día
Este Dios de paz traerá completa paz a nuestros corazones. Y para terminar, en estos últimos versículos, del versículo 24 en adelante, encontramos una de las doxologías más largas que hay en la palabra del Señor. Dice, la gracia de nuestro Señor, bueno, versículo 25, y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Dice, al que puede confirmaros, esa traducción se puede entender como afirmar. O sea, dice, al que puede afirmarlos a ustedes, al que puede afirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, el único que puede afirmar tu vida, el único que puede sustentar tu salvación, nuevamente, es Cristo. La predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, este plan de salvación que fue hecho en la eternidad y ha sido manifestado a nuestros corazones. La revelación de Jesucristo a nosotros. La revelación de Cristo a nuestras vidas mediante el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Que es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que es capaz de darnos a entender el Evangelio. Y ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a la gente para que obedezcan a la fe. El fin del Evangelio, sí, es nuestra salvación eterna, pero mediante un proceso de santificación. No puedes querer llegar al cielo, no puedes querer vivir una eternidad con Cristo si en tu corazón no está el vivir en una vida en santificación delante de Dios. Porque al habitar Cristo en tu corazón, al habitar Dios en nosotros, las obras que deben producirse son de santificación. Son obras que lo glorifiquen a Él. Este misterio del Evangelio ha sido revelado a nosotros para que lo obedezcamos y demos frutos y mostremos obras de santificación. Entonces, Pablo lo que quiere decir en este versículo, en este capítulo 16, sí, hemos visto todas las cosas, pero ¿quién se merece la gloria de todo esto? Es Cristo. Esa es la conclusión. Esa es la doxología que como que se quiere transformar en el capítulo completo. Sí, lo vemos literalmente, está en los últimos 2 versículos, pero lo viene diciendo desde el versículo 1 del capítulo 16. Toda la gloria es de Cristo. Como leíamos en el capítulo 11, que me tocó a todo esto predicar también. Y decía, oh profundidades. Pablo nos ha hecho una cátedra hermosa. Hemos vivido 4 meses hermosos de entender el Evangelio de Jesucristo. Y al entenderlo, solamente tiene que caber en nuestros corazones. Como decía el versículo 17, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Este Dios sabio, que nadie puede enseñarle a Él, en su gran sabiduría, quiso preparar un plan de salvación para rescatar a pecadores
inmundos. ¿Qué sabiduría es esa? Para nosotros, para el mundo, no hay sabiduría en eso. Pero este Dios que contiene toda la sabiduría, Él quiso salvarnos para gloria suya mediante Jesucristo. Una vez más, mediante Jesucristo. Así que lo invito a que se pueda gozar en este día. Él lo hizo todo. Él lo cumplió todo. Cristo es suficiente. El Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este momento.